Programación industrial con el ingeniero René Burgos. Los integrantes mi persona, Salomón Hernández, y mi compañera Adriana Merino. Este es el trabajo de investigación número 1, el cual consiste sobre clústeres y arreglos en la plataforma LabVIEW. Como gente tenemos qué es un clúster, qué es un arreglo, para qué se utilizan los clústeres y arreglos, cuáles son las diferencias entre ambos, la creación de un clúster y arreglo, el cual se explicará en una simulación, y la implementación de un BI sobre un clúster y un arreglo, el cual será explicado en una simulación. ¿Qué es un clúster? Un clúster es un grupo de elementos de datos de tipo mixto, por ejemplo, como un cable de teléfonos en donde cada cable representa un elemento diferente del clúster. Esta estructura es similar a un registro o una estructura de lenguaje de programación. ¿Qué es un arreglo? Los arreglos son matrices con elementos de un mismo tipo. Estos se componen de elementos y dimensiones. Los elementos son los datos, los cuales componen un arreglo, y las dimensiones es la longitud, la profundidad y la altura del arreglo. ¿Para qué se utilizan? Los arreglos son una tabla de dimensiones en donde los elementos se guardan en casillas y de esta manera son accesibles mediante el uso de los índices de las tablas, mayormente conocido como filas y columnas. Y el clúster, la función principal es agrupar los elementos de datos de diferentes tipos. Se pueden combinar valores booleanos, numéricos y cadena de caracteres. Las diferencias entre clústeres y arreglos, que los arreglos pueden variar de tamaño y solo pueden contener un tipo de datos. En cambio, el clúster generalmente tienen un tamaño fijo y además pueden tener tipos de datos mixtos como booleanos, caracteres o numéricos. A continuación les explicaré cómo crear un arreglo y un clúster en LabVIEW. Comenzaremos con los que son los arreglos. Damos clic derecho en Modern. Vamos a lo que son arreglos, matrices y clústeres. Tenemos nuestro arreglo. Damos clic derecho, control numérico. Lo insertamos adentro del arreglo y podemos tener n cantidad de arreglos. A continuación les explicaré cómo crear un clúster. Damos clic derecho, Modern. Vamos a arreglos, matrices y clústeres. Tomamos lo que es un clúster. Procederemos a lo que es estirarlo. Y adentro del clúster, tal y como hicimos como el arreglo, sacamos un control numérico, un control booleano y un indicador de texto acá. Como podemos observar en los arreglos, solo podemos utilizar un tipo de datos. En cambio, acá en los clústeres podemos utilizar tres, lo que son controles numéricos, booleanos y strings. Tenemos lo que es el ejemplo de lo que son los arreglos. Como anteriormente les expliqué, tenemos nuestro arreglo número 1 como un controlador, tenemos nuestro segundo arreglo como un indicador, lo que quiere decir de que lo que yo vaya ingresando en mi entrada automáticamente tendré mi salida. En esta ocasión modifiqué lo que es el arreglo para que, dependiendo de los números que yo vaya ingresando en mi controlador, de esa manera se irán elevando al cuadrado y los podremos a lo que es a la salida. Como pueden observar en el lado de la salida, en nuestros indicadores tenemos lo que son nuestros 5 números elevados al cuadrado. Como podemos observar, tenemos nuestro diagrama de bloques de lo que es el ejemplo del arreglo. Tenemos lo que es nuestro arreglo como controlador, nuestro segundo arreglo como un indicador, y lo único que le agregué fue un indicador de x al cuadrado. De la entrada de nuestro arreglo 1 conecta con la entrada de mi función. Luego de la salida viene lo que es la entrada del segundo arreglo. Y acá lo que utilicé es un ciclo while loop
para realizar esta simulación. Para finalizar tenemos lo que es el ejemplo de un clúster. Tenemos como controlador nuestro primer clúster, como tenemos tres controles, un control numérico, un control booleano y nuestros caracteres. Estamos utilizando control numérico, booleanos y de carácter. Acá tenemos un clúster número 2 que será nuestro indicador. Todo lo que nosotros pongamos a nuestra entrada, obtendremos a nuestra salida. Por ejemplo, en el control numérico tengo 1200, a mi salida tengo lo que es 1200, acá enciendo lo que es el switch, a la salida también se enciende, y acá si escribimos algo que es programación industrial, a la salida tendremos lo que es nuestro mensaje de programación industrial. Como podemos observar, tenemos el diagrama de bloques de lo que es nuestro ejemplo de clúster. Tenemos un clúster 1 y un segundo clúster. El primer clúster tenemos lo que son nuestros tres tipos de datos, que son los numéricos de string y booleanos. Como ya lo expliqué en el video anterior, una vez creado nuestro clúster, lo estiramos y ponemos adentro lo que son nuestros tres valores. Luego el primer clúster lo único que tenemos que hacer es cambiarlo a, como está en controlador, lo cambiamos a indicador y automáticamente se nos crea nuestro segundo clúster. Seguidamente lo unimos y tenemos a lo que es a la salida todo lo que ingresemos en el clúster 1, que es nuestro controlador, lo obtendremos automáticamente en nuestro indicador. Y esta fue la exposición de nuestro trabajo de investigación número 1 y gracias por su atención prestada.